¿Por quién debemos votar? El compromiso del cristiano en los procesos electorales. Amén. Y usted dirá, pastor, pues se volvió político. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia tiene respuesta para todo esto. Amén. Y yo quiero que busquemos en Proverbios 29:2. Proverbios, su capítulo 29, verso 2. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Señor, gracias por estas palabras. Solamente soy un instrumento, Dios mío, esperando que estas palabras sean de bendición para este pueblo, para esta iglesia. Señor, ministra a través de la misma, Padre, y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones que glorifiquemos tu nombre, mi Padre. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Dios mío, trabaje en nuestros corazones, en nuestras vidas, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, amados. ¿Por quién debemos votar? El compromiso del cristiano en los procesos electorales. Amén. La palabra que acabamos de leer la escribe el sabio Salomón, un hombre que es un rey, un hombre que dirige una nación. Es que está diciendo, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ese llanto que ustedes ven no solamente en nuestra nación, sino en muchos países, y en Latinoamérica, otros países musulmanes, otros países comunistas, que aunque son países desarrollados, se escucha el llanto y el clamor del pueblo. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Simple y llanamente porque hay personas que no son justas. Hay gobiernos que tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Y cuando no aplicamos la justicia de Dios, entonces el pueblo sufre. Vemos aquí la importancia y el beneficio que obtiene el pueblo cuando personas íntegras, respetuosas, están en el gobierno de una nación. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y tenemos que entender que nosotros somos cristianos. La Biblia dice que nuestro reino no es de este mundo. Dice la Biblia, somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Pero eso no nos quita a nosotros una responsabilidad y una ciudadanía terrenal que todos tenemos. Porque aunque mi reino no es de este mundo, yo no dejo de ser dominicano. Lo que te está diciendo es que por encima de tu ciudadanía terrenal, como muchos se glorían, porque yo tengo una ciudadanía americana o porque la tengo europea, yo estoy bien, estoy mejor que los dominicanos. Y hay personas que se glorían de esos logros terrenales que son pasajeros y temporales. Sin embargo, el cristiano tiene que tener una satisfacción por encima de todo esto, porque hay una ciudadanía que no se compra con dinero y está por encima de toda ciudadanía terrenal, y es la celestial. Pero como ciudadanos nosotros de una nación, tenemos responsabilidad que debemos asumirla. Y en este caso, aunque muchos tienen ciertas posturas, bíblicamente hablando, que no comparten que los cristianos
vayan a votar, quiero decirles, yo en lo personal no lo comparto eso. Porque entendemos que los cristianos tienen derecho a ejercer el voto. Porque usted es un ciudadano. Y como ciudadano tiene su derecho. Lo que entendemos claramente y mi postura es que los cristianos no convienen estar haciendo proselitismo político, porque hay personas que se avergüenzan de andar con la Biblia, pero no se avergüenzan de andar con una bandera de un X partido. Hay que cobrar conciencia, iglesia del Señor. Y tenemos que estar conscientes. ¿A quién nosotros le vamos a dar nuestro voto? Tenemos una responsabilidad de escoger nuestros gobernantes y de votar por los candidatos que, no cualquier candidato, que promueven principios, que promueven los valores, que están en favor de la justicia. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Y la iglesia debe concientizarse en esto, amado. Todos tenemos derecho a votar, pero el cristiano tiene un compromiso, y su compromiso no es con un partido X. Su compromiso es con la palabra de Dios. Nuestro compromiso es con el de arriba. Primero el reino de Dios, primero mi ciudadanía. Y si los que están hoy en día que quieren gobernar no representan mi ciudadanía celestial, no están comprometidos con los principios y valores cristianos y no respetan la justicia establecida por Dios, entonces yo no estoy obligado ni compelido a dar un voto a personas como esta. Es por esto que los cristianos tienen que cobrar conciencia y no vender su conciencia. ¿Por qué? Por un par de pesos, como muchos lo hacen en nuestra nación, vendiendo cédulas, o porque le dan un plato de comida, por cualquier cosa insignificante o trivialidades. Amados, nuestra conciencia no puede ser comprada por cosas pequeñas ni por nada, sino por lo que establece y dice la palabra de Dios. Por eso Salomón dice: cuando los justos dominen, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Yo quiero que ustedes abran sus ojos y se den cuenta cómo está nuestra nación, y vea los candidatos y sepa a quién usted le va a dar un voto. Y digo que nuestro compromiso es con el Señor. Entonces, los candidatos que representan los valores, los candidatos que están en favor de la justicia, los candidatos que están en favor de los pobres, aquellos que se identifican con el pueblo, ojalá sea del partido negro, para que me escuche, que yo no sé si existe el partido negro. Oye, esto es un asunto de candidato, ¿me entendió? De los valores que tienen, si se identifican con el pueblo de Dios. Entonces ese candidato, usted le da su voto. Usted le da su voto a ese candidato. Porque esto no se trata de ser famoso. Esto no se trata de confabularse. Entonces hay personas que tienen una percepción errada de la política. ¿Y sabe cómo ejercen un voto? Por beneficios particulares. Porque fulano me da. Y por eso es que estamos como estamos. Muchas veces este gobierno pues, hablando de cualquier gobierno, roba muchísimo, pero da. ¿Usted no ha escuchado eso? Porque hay otros que son come solo, nada más son ellos. Entonces todo el mundo tiene un concepto que puede robar. Pero si tú robas y repartes, está todo bien. Si robas para ti solo, no me siento bien, porque tú tienes que darme del botín. Oiga el concepto que tenemos de bajeza, de falta de moral, de integridad, de irrespeto. No es fácil lo que nos ha tocado vivir.
Por eso cada día nosotros nos enfocamos en lo que dice y establece la palabra del Señor. Y hay un reino de paz, hay un reino, amado, de justicia, como dice la palabra del Señor, en la cual todos nosotros vamos a ser beneficiados. Y ese reino de Dios, amén. Por eso el cristiano tiene que estar enfocado totalmente en el Señor, porque esa es nuestra gran responsabilidad, de poner en alto nuestra ciudadanía. Proverbios 29:4 dice: el rey que actúa con justicia afirma el país, mas el que solo exige tributo lo destruye. Palabra digna. Vayan cogiendo, El rey que actúa con justicia, ¿qué hace? Afirma el país. Lo afirma. Mas el que solo exige tributos o impuestos, ¿qué es lo que hace? Lo destruye. Entonces, vean los gobiernos cómo están. Mientras más impuesto, mejor. Entonces usted se entera que hay un individuo por ahí que debe 100 millones de impuestos. ¿Y qué pasó? Y se descubre, porque dice: ese es el abusador. Y usted dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Y a dónde vamos a parar? Entonces el pequeño, que debe 2 o 3 miles de pesos, están todos los cargos e intereses allí, le cierran hasta el negocio, se lo clausuran y todo está bien. Ese es nuestro país. Y la Biblia dice que eso es injusticia. Porque la justicia tiene que ser aplicada ¿a quién? A todos. Al grande, al pequeño, al rico, al pobre. Esa es la ley. Y la ley es para todo el que la infringe, para todo el que la viola. Eso es lo que debe ser, pero no es. Eso es lo que debe ser. El rey que actúa con justicia firma el país, mas el que solo exige tributo lo destruye. Entonces, hay gobiernos que quieren desarrollar una nación en base a ¿qué? En base a impuestos. Y una nación no se desarrolla solamente en base a impuestos. Porque los impuestos son pagados por quienes, por el mismo pueblo. Y no es que no paguemos impuestos. Pero cuando usted estudia los principios de economía, se dará cuenta que no es en base a impuestos que un país se puede desarrollar. Tiene que haber una buena educación. Tiene que haber, amados hermanos, una buena industrialización para que un país se desarrolle. Eso no viene así nomás, impuestos y ya. Y tiene que haber un buen sistema de salud también que marque el desarrollo de una nación. Entonces, hay reyes que solamente imponen, y estamos hablando que exigen y demandan tributos. Entonces, cuando tú solamente exiges y no das, eso no desarrolla una nación. Eso es lo que hace que destruirla. Destruirla. Entonces los impuestos que se adquiere a través del gobierno, quiero decirle a ustedes que es para favorecer al pueblo también. Y muchas veces eso no pasa. Entonces, amados hermanos, tenemos que despertar, porque hoy en día hay un sinnúmero de personas que lamentablemente lo que están lisonjeando a los gobernantes y diciéndole: tú lo estás haciendo bien, sabiendo que lo están haciendo mal. Sabiendo que lo están haciendo mal. Entonces el pueblo tiene que crear conciencia. Filipenses 2:4 enseña un principio a los gobernantes, a los políticos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Un gobierno tiene que pensar en los demás, en el bienestar del pueblo. Porque el pueblo es que elige a los políticos y lo pone a reinar. Es el pueblo quien hace la votación. Entonces, amado, ¿para quién nosotros debemos gobernar? Usted me elige a mí como pastor y me pone en esta congregación. ¿Para quién debo pastorear? ¿Para ustedes o para mí mismo? Así mismo es un gobierno. Y es un principio que está en la palabra de Dios.
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces la iglesia tiene que crear conciencia y no hacerlo de la vista gorda. Si podemos ejercerlo, ejercemos con conciencia y con mucha sabiduría y temor de Dios. Porque en otro tiempo esto no pasaba. Recuerden que la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Israel existía un gobierno totalmente teocrático. Entonces Dios era el centro de ese gobierno. Se elegía un hombre de Dios y ellos estaban al frente del pueblo. Y todo se hacía en base a lo que Dios estableciese. Pero llegó un momento en el cual el pueblo se cansó de todo eso. Se cansó. Y le dijo al profeta Samuel que ellos querían un rey. Ya no querían a Samuel como juez. Querían un rey como las demás naciones. Y con dolor del alma, Samuel fue delante de Dios y Dios le dijo: óyeme, no es a ti que te están rechazando, es a mí. Es a mí. De ahí se establecen las famosas monarquías, donde hay un hombre como rey que gobierna y todo el mundo tiene que pagar tributo. Y a pesar de las consecuencias que Dios le dice a Samuel que tendrá el pueblo, a pesar de todo esto, el pueblo dice: no importa, queremos un rey. Entonces, lo que nosotros vemos hoy en día y las quejas de los ciudadanos, simple y llanamente es el fruto de lo que nosotros hemos sembrado y estamos cosechando. Ese es el fruto. Porque el hombre ha sacado a Dios. El hombre no le interesa muchas veces que Dios esté en medio de su pueblo. No nos interesa, porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Por eso en Isaías su capítulo 10 versículo 1, la Biblia nos dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Dice el verso 2: para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ay, ay de los que dictan leyes injustas. Y cuántas leyes injustas muchas veces no se dictan y se promulgan y son aprobadas sabiendo que son injustas. Y cuando personas se oponen, por debajo de la mesa comienzan a viajar los billetes que callan esa fuerza antagónica que se pueda levantar para impedir cosas que verdaderamente no son correctas. Amados, no es fácil lo que estamos viviendo. Por eso Dios utiliza el profeta Isaías aquí, hablando de personas que hacen decretos opresivos, que dictan leyes oficiales. Y muchas veces lo que hacen es perjudicar al pobre. Dios no está de acuerdo con nada de esto, porque hay leyes que se promulgan que solamente favorecen a los ricos y se perjudica entonces la masa pobre. Hay leyes que se promulgan con intención solamente de beneficiar a ese grupo elitista. Y todo está bien, amado, todo está bien. Es triste, amado, muy triste. Por eso la iglesia tiene que anhelar que Cristo venga. Porque lo que vemos, el mundo está podrido, es podrido que está, amado. Y tú dices que ya yo no puedo seguir aquí. Los cristianos verdaderos se les está quitando el deseo de estar aquí en esta tierra. Y su anhelo es: sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Amén. Es triste lo que estamos viendo hoy en día. Legislaciones que favorecen al grande y perjudican al pequeño. Guerra de precios de compañías grandes. Y lamentablemente las compañías pequeñas son ahogadas. Y todo está bien. Entonces, amados hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Tenemos que despertar. La iglesia debe despertar. Y la iglesia puede ejercer su derecho al voto, pero tiene que saber por quién va a votar.
Vea bien los candidatos. Vea bien los candidatos. Y hay candidatos que tienen tendencia cristiana. Favorezca a esas personas. Esos que están ahí. Personas de respeto, de integridad. No de aquellos que se llaman ser cristianos. Porque hay algunos que se llaman ser cristianos y son peores que los impíos. Porque por su fruto lo conoceréis. Cada quien tiene una hoja de vida, de servicio. Mídalo por ahí. Pero aquellos que van con una mentalidad solamente de hacerse de dinero, yo siempre digo que este país es increíble. Este país es increíble. Aquí la gente paga millones y millones de pesos por servirle al pueblo. Millones y millones. ¿Y por qué tantos millones? Oye, me gasté 30, 40, 50 millones para servirle a mi pueblo o para servirte del pueblo. Amén. ¿Cuál es la intención verdadera? ¿Servir al pueblo o servirte del pueblo? Entonces hay personas que creen como que Dios está pasando todo esto por alto. Los políticos en Latinoamérica creen como que Dios no existe. Y ustedes lo ven en los días de conmemorables, de fechas conmemorables de la Virgen de la Altagracia, de la Mercedes. Ustedes lo ven en la Basílica de San Pedro por allí. Todos allí. Y es increíble, amado. Entonces vemos cómo dictan leyes y no se acuerdan del pueblo. Entonces por eso la Biblia nos dice que cuando el justo gobierne, entonces el pueblo, ¿qué pasa? Se alegra, se alegra. ¿Por qué? Porque trae tranquilidad. Cuando hay un gobernante que piensa en el pueblo, óigame, el pueblo tiene quietud, tiene paz. ¿Por qué? Porque las leyes se van a promulgar con equidad, con justicia, que es lo que enseña la palabra del Señor. Amén. Entonces, lamentablemente hay gobernantes que se dejan llevar de los malos consejeros, de gente impía, y no le importa lo que pase a la comunidad. Roboam en un momento determinado se llevó de mal consejo de los jóvenes y no tomó el consejo de los ancianos y aumentó las imposiciones, los impuestos, y subyugó al pueblo y se dividió el reino, porque es que así no se gobierna. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que los políticos, Dios le da la oportunidad de servir a una nación, de servir a un pueblo. Pero eso no significa que cuando su legado pasa, ya todo pasó y se enterró. Tendrán que darle cuenta a Dios de todo lo que han hecho y de lo que están haciendo y de lo que harán. Dios no ha de pasar por alto la injusticia. Pero muchas veces nosotros como pueblo tenemos cierta culpabilidad. ¿Por qué? Porque no ejercemos nuestra responsabilidad y nos hacemos indiferentes. Si ustedes creen que todos son malos, entonces vote por el menos malo. Y si usted entiende que no vale la pena ejercer el voto, entonces quédese en su casa y duerma a la mañana. Pero si usted entiende que hay candidatos, como entendemos que hay candidatos que vale la pena usted darle su voto, vaya con responsabilidad y hágalo. Amén. Bendito el Señor. Entonces, lamentablemente hoy en día se vive de mucha falsedad, de mucha mentira. Y ustedes saben que hay personas que tienen planes de gobiernos, se lo transmiten al pueblo, lo dicen abiertamente, todo el mundo lo escucha y a todo el mundo le parece bien. Y vuelven y se reeligen y usted dice, déjame ver el plan de gobierno de 4 años atrás. ¿Qué se cumplió? 2%. ¿Le va a dar todo el voto a esa persona? Entonces el culpable es usted. Se lo voy a dar a ver si cumple el 98 en estos 4. Y te cumple con 2% más y vuelve otra vez a religión. Vamos a ver.
Amado, es increíble. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Amado, erradica totalmente y confronta la demagogia. Y dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces hay muchas de estas personas que se paran allí en el podio frente a la multitud y comienzan a hacer ofertas y ofertas de todo lo que van a hacer. Y hacen una politiquería barata. Amados, se promocionan en base a falsas promesas. Promesas que ellos saben que no van a cumplir. Por eso es lo que le gusta al pueblo. Y al pueblo le gusta que le hable mentira. Mientras más mentiroso tú eres, oye, más encanta a las personas. Más encanta a las personas. Así de sencillo. Si usted dice, mira, yo no sé, pero siento hacer un puente para conectar Puerto Rico con República Dominicana, hay que votar por ese. ¿Entiende? Suena bonito, suena bonito. Entonces a las personas les gusta que le hablen mentira. Promesas que estamos conscientes que muchas veces no las van a cumplir. Pero esto es un asunto de cancanchaneo. Este es mi cancanchán. Es un asunto de que, bueno, estoy confabulado con este es mi amigo. Y yo quiero decirle a ustedes que la política no se ejerce, amado, por amiguismo. Por eso es que estamos como estamos. Es por principios, es por valores. La Biblia condiciona al hombre que quiere ejercer autoridad. Y si el hombre que quiere ejercer autoridad no se somete a lo que la palabra de Dios establece, nosotros como cristianos tenemos que ver bien a quién le vamos a dar el voto. Porque no son dignos de nosotros darle un voto a personas que son demagogas. No, lamentablemente no. El pueblo no puede aceptar que le hable mentira y usted aplaudir la mentira. No. Entonces por eso digo que cada quien tiene su hoja de vida. Su hoja de vida. Mañana hay que ejercer un voto. Yo entiendo que usted conoce prácticamente a todos los candidatos, o en su mayoría lo conoce. Entonces usted tiene que saber por quién va a votar. Pastor, diga por quién. Yo le estoy diciendo no por quién, sino por quiénes, cuáles son las cualidades y características que debe de tener un candidato por la cual usted debe ejercer o darle un voto. O sea, que le estoy diciendo que no importa quién sea, si tiene ciertas características y cualidades, déle el voto a ese. El que respeta la palabra del Señor. Amén. A ese déle el voto. Porque por eso es que este país está como está. Por eso Proverbios 29:4 así mismo dice: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presente la destruye. Hablando de los impuestos, esta es otra versión. Y tenemos que tener cuidado. Proverbios 29:7 dice: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Esas son las personas. Óigame por qué usted debe votar. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Por eso tengo las dos versiones aquí. Al justo le duele y toma en cuenta los derechos del pobre, pero el impío cuando domina lo hace gemir. Hay políticos que usted va y se identifica con usted, con cualquier necesidad. Hay políticos, no es que no haya. Le escuchan y usted dice gloria a Dios. Pero hay otros que no le abren ni la puerta para que usted entre. Por eso dice: al justo le duele y toma en cuenta los derechos del pobre. Esos candidatos que ustedes ven que se identifican con los pobres, dice, pero el impío cuando domina lo hace gemir. El impío no tiene que ver con pobre. El impío solamente piensa en él y no en el pobre. Entonces, amados, tenemos que cobrar conciencia nosotros los que estamos aquí. Por eso Proverbios 29:14 dice: oiga, de rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre.
para siempre tendrá firmeza. Aquel que gobierna a los pobres con verdad, con lealtad, entonces ese reino se afirmará, dice la Biblia. Amén. Eso es para que usted vea cualidades que debe de tener un candidato. Proverbios 29:27 dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de camino recto. Dice esta versión de la Biblia, Dios habla hoy: los hombres honrados no soportan a los malvados, y los malvados no soportan a los honrados. Ay, papá. Por eso ustedes ven muchas veces que las personas serias no se les quiere dar oportunidad para que sirvan al pueblo. Porque mientras más corrupto, hay personas que hacen un anillo. Un anillo, Balaguer tenía un anillo para ciego, así mismo se le llamaba. Un anillo. Y muchas veces no es el anillo, lo que dice el anillo. Y ese anillo toma todas las estrategias a vida y por haber. Y así mismo hay muchos hoy en día que no quieren personas honradas a su lado, porque le trochan sus planes maquiavélicos. Lamentablemente. Entonces vemos aquí que el futuro, el bienestar, la prosperidad de una nación, nunca en la vida se podrá encontrar en la lisonja. No, amado, no. Sino en la verdad, en lo que dice la palabra del Señor, amado. Por eso hay personas que buscan el favor de los hombres. Y estamos llamados a buscar el favor de Dios. Proverbios 29:26 dice, versículo 26: muchos buscan el favor del gobernante, pero del Señor viene la justicia para el hombre. ¿De quién que viene? Del Señor, del Señor. Entonces tenemos que enfocarnos en quién, en el Señor, porque de Él es que viene la justicia. Nosotros como cristianos tenemos responsabilidad delante de Dios, aún como pueblo de Dios. No podemos estar indiferentes, no. Hay que asumir cierta responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo versículo 2, 1 al 4 nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es algo justo delante del Señor. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. O sea, estamos comprometidos a orar por los gobernantes, estamos comprometidos a velar por el bienestar de ellos. Es por esto que el cristiano tiene que saber por la palabra de Dios a quién va a escoger. Y sabemos que la Biblia dice claramente que las autoridades están puestas ¿por quién? Por el Señor. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismos. O sea, Dios lo pone. Lo ponemos nosotros. Muchas veces lo ponemos nosotros. Recuerden, en Dios hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva. Dios lo permite, porque el hombre no deja de tener su libre albedrío. Porque usted me dirá entonces, ¿y quién fue? Saben que hay gobierno. ¿Y quién fue que puso a Hitler? Fue el Señor que lo puso. O sea, para que usted me entienda. O sea, gobernantes como un Mussolini, un Stalin, personas que marcaron la historia, que fueron gente dictadores terribles, terribles. Entonces, usted los puso el Señor. Muchas veces el pueblo elige los gobernantes que merece. Así mismo, y Dios lo deja. O sea, no, pastor, es Dios que lo pone. Y verdaderamente estamos llamados a someternos, amado. Pero quiero decirle que si se viola la palabra de Dios,
Cualquier gobernante que viola la palabra, usted y yo no estamos obligados a someternos a esas leyes. No. En Hechos 5:27 dice, cuando lo trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Había una ley que prohibía que se hablase en el nombre de Jesús, pero los discípulos no se sometieron. En China, en los países comunistas, está prohibido hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar del cristianismo. Corea del Norte, amado, mata a los cristianos. La pregunta es, ¿por eso dejan los cristianos de predicar la palabra del Señor? La siguen predicando clandestinamente. Tú dirás, pero tú estás en contra de la ley. Pero sí, pero es que esa ley no está acorde a la palabra de Dios. Entonces, los gobernantes en sí, amado, Dios puede permitir un gobernante, pero yo quiero decirle a ustedes que muchas veces, y la mayoría de veces, lo que nosotros vemos, nos dice a nosotros que Dios no es quien está eligiendo a muchos gobernantes, sino que somos nosotros mismos. Dios no está de acuerdo. Porque no me diga usted a mí, y lo digo con propiedad, y nosotros vemos la noticia, que los candidatos que se dedican a comprar cédulas, como lo vemos muchas veces, que lo graban y lo pasan por las redes sociales, comprando cédulas, y hasta los muertos votan en este país. Esto es increíble. ¿Creen ustedes que Dios está detrás de eso? ¿Creen ustedes que Dios es quien está poniendo y está permitiendo? No, amado, son cosas del hombre, de un corazón corrompido, lleno de maldad, que lo que desea es el poder a cualquier precio, que no le importa avasallar, no le importa destruir con tal de ellos estar en el poder. Entonces Dios no está de acuerdo con la falsedad, con el engaño, con la mentira. Por consiguiente, Dios, personas como esa, no es Dios quien lo pone, son ellos que se ponen. Oseas su capítulo 8, verso 4, es contundente con relación a esto, que hay personas que Dios lo pone, pero hay otros que se ponen ellos y que es el pueblo que lo pone. Oseas 8:4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice el Señor. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. O sea que hubo gobernantes y hubo príncipes de los cuales Dios no tenía conciencia de eso, o mejor dicho, su consentimiento no estaba allí. Lo que pasa es que Dios respeta el libre albedrío que tiene el hombre. Si tú quieres poner al diablo allí a gobernar, Dios deja que el diablo te gobierne. La Biblia habla de un gobierno que viene, un gobierno que lamentablemente, amado, será en base a engaño. Y es el gobierno del anticristo. ¿Quién va a elegir este gobierno? Es el hombre, de la cual muchos se van a lamentar, dice la Biblia. ¿Quién lo elige? El hombre. ¿Quién lo puso? El hombre. ¿Quiénes van a sufrir? Los que lo pusieron. ¿Qué hace Dios? Lo permite. O sea que el mismo diablo estará gobernando, porque dice que Satanás lo va a poseer. ¿Una decisión de quién? ¿De Dios? No, del hombre. ¿Qué hizo Dios? La respetó. Así es el Señor. Por eso Proverbios 28:12 dice, cuando triunfan los justos, se hace gran fiesta. Cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Ay, Señor. Se celebra poco cuando tú sabes que no es bueno el candidato. Tú nada más dices, ay lo que viene, ay lo que viene, ay lo que viene. Amados hermanos, iglesia del Señor, tenemos que crear conciencia. Por eso Samuel, el profeta Samuel, se sintió triste. Y en 1 Samuel 12:13 dictó y le dijo al pueblo lo que debía de hacer, si no las consecuencias iban a venir. En el primer libro de Samuel, su capítulo 12, versículo 13, él dice, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis.
Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Ay, Señor. Entonces, amado hermano, un gobierno, políticos que se caracterizan por la injusticia, por no acordarse de los pobres, no son dignos de que usted y yo le demos un voto. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. En otras palabras, u otra versión dice: la justicia es el orgullo de una nación, el pecado es su vergüenza. Y eso es parte de esta nación. El pecado es nuestra vergüenza. República Dominicana está entre uno de los primeros países del mundo, entre los países más corruptos que hay. Esos son de los récords que nosotros estamos obteniendo en corrupción. La impunidad, la injusticia es triste. Algunas veces yo me expreso un poquito fuerte, amado, pero es que usted se indigna al ver la poca esperanza que hay. Dice: no, esto es increíble. Ustedes, amados, y he comentado esto, yo he escuchado personas, óigame lo que voy a decir es fuerte, desear un gobierno como el del gran dictador Rafael Leonidas Trujillo. Y ustedes saben la historia. Pero hay personas que dicen: preferimos esto. Y estamos en la época de la democracia. En la época de la democracia. Pero una democracia muchas veces, amado, que es solamente un ropaje de democracia, que de una manera u otra se está convirtiendo en una dictadura. Porque aquí las personas ya no tienen ni libertad de expresarse casi ya. Están coaccionando a todo el mundo. Porque la mayoría de comunicadores son bocinas del gobierno, pagados por el gobierno, con sueldo del gobierno, y nadie puede decir nada. Así es que estamos. Ese es nuestro país. Por eso la iglesia tiene que orar mucho. Iglesia, tenemos, óigame, que ponernos en la brecha. Solamente la oración puede cambiar muchas cosas. No es quemando goma que la iglesia va a lograr cambio, no. No es saliendo con palo y tirando piedra en las calles que vamos a lograr el cambio. La iglesia tiene un arma de guerra potente que se llama la oración. Y estamos llamados a venir delante de Dios y a hablar con Dios acerca de nuestros gobernantes, para que sea Dios quien tome el dominio y el control de los mismos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y esa es la oración, iglesia del Señor. El problema hoy en día es que muchos cristianos han abandonado a la oración, la han dejado relegada a un lado. Y ese es el gran problema, que la iglesia está orando poco. Cuando la iglesia ora poco, entonces el enemigo se puede levantar con mucha libertad. Pastor, iglesia, despertemos. Amén. Para ejercer el voto, usted y yo tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude a hacer una decisión que glorifiquemos a Dios en lo que usted haga, y no que tenga un cargo de conciencia. Amén. Entonces, en muchos países los cristianos están siendo oprimidos, perseguidos. ¿Por qué? Perseguidos porque hay gobernantes que son enemigos de la palabra de Dios, y estas personas en esos países no pueden hacer nada. Países comunistas, países musulmanes, que son enemigos del evangelio de Cristo.
Entonces ellos no tienen poder para cambiar a estas personas, porque no hay democracia. Odian la fe de los cristianos, silencian sus voces. Los cristianos no pueden expresarse con libertad. ¿Por qué? Porque hay políticos que no son justos y por consiguiente no trae alegría a un pueblo, a una nación. Y estos creyentes predican el evangelio arriesgando su propia vida. Es triste, en estos días veía ahí un pastor que por fin lo agarraron. Por fin lo agarraron en el área de Corea del Norte y entre China. Y por fin lo agarraron. Y él sentió una satisfacción tan grande, ya lo iban a matar. Y ahí salió la noticia porque lo iban a matar. El criminal, su crimen, predicar a Cristo. Y había ganado miles y miles de cristianos al Señor, ese pastor. Y yo quisiera que usted vea la cara que ese hombre tenía de satisfacción. Una sentencia de muerte, lo iban a matar y él tranquilo y confiado. ¿A qué se debe esto? A malos gobernantes. Entonces usted y yo por lo menos tenemos el derecho de ejercer un voto. Usted y yo tenemos el derecho. Pero hágalo con conciencia cuando usted lo vaya a hacer. Amén. Hágalo con conciencia. Entonces hay personas que arriesgan su vida, amado, y ponen su vida, y ya hoy en día están muertos por la causa de Cristo. Es duro para muchos y nosotros tenemos mucha libertad. Entonces nosotros aquí en lo que es Norteamérica, Latinoamérica, amado, hemos sido bendecidos, tenemos libertad aún para predicar la palabra del Señor y podemos hablarle. Hasta los políticos nos invitan algunas veces y nosotros lo elegimos a ellos y nos invitan. El problema que hay que cuando nos invitan al palacio o nos invitan al Congreso, ¿sabe a qué vamos? A profetizar bendición. Yo me he enterado de eso, de personas, allá comienza a desatar bendición en los políticos. No dicen, mira, tienen que buscar a Dios, tienen que arrepentirse, tienen que ser justos, tienen que ser íntegros, honrados. Eso no se oye allí. Eso no se oye. Bendición y bendición, todo es gloria. Amén. Usted tiene un ejemplo, y yo sé que este ejemplo a muchos no le va a gustar, es de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump ha caído grueso para muchas personas y de verdad que en ciertos aspectos y decisiones uno ve cierto extremismo y dirá mucho, bueno, no han sido beneficiados los indocumentados y así sucesivamente. Pero quiero decirle que este es uno de los presidentes que más ha honrado la palabra de Dios en los Estados Unidos. Pastor, sí, hermano. Que ha dado a respetar principios, valores. Se ve, ese es un loco. No, él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. El problema es que él, ¿por qué tanta campañas sucias en contra de Donald Trump? Porque se levantó contra un monstruo gigante de 1000 cabezas, que es la comunidad LGTBI. Al levantarse contra este monstruo, y donde hay muchos, que hasta hay un aspirante a la presidencia que es homosexual, y oiga, y públicamente allí, en un asunto ya él dando a conocer su candidatura, se besó con su esposo, que todo Estados Unidos vea a su esposo, públicamente. Y ese es un candidato de 38 años, del Partido Demócrata, que es el país que representa el libertinaje, y está todo bien. Entonces este caballero se levanta y dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto, no. Entonces rápidamente había una sección en la Casa Blanca, una página, óigame, web de la comunidad LGTBI. ¿Sabe qué dijo Donald Trump? Quíteme eso de ahí. Modifiquen eso y quítenlo de ahí. No, amado, es que es así. Y en contra de la ideología de género, quitó los financiamientos a instituciones proabortistas, se lo quitó. El Estado no va a financiar
a quitarle la vida a un ser humano, a un niño inocente. Pero hay muchos que eso lo ven mal. Porque dicen que nosotros tenemos derecho a decidir si él va a vivir o no va a vivir. O sea, Donald Trump es malo por eso. Bendito el Señor. Entonces, es un presidente que ha honrado, amado, la palabra del Señor. Yo no puedo decirle a ustedes, mira, es un cristiano, no. Pero por lo menos ha respetado los valores de la familia, amado. No está en favor de todas estas atrocidades de los antivalores. No está en favor de eso. Entonces, ve a los candidatos por su hoja de vida, por su trayectoria. Entonces, hoy en día vemos aquí cómo muchas personas están promoviendo antivalores. Y usted dice, pero mira qué bien. Amados, tenemos que tener cuidado. La iglesia tiene que tener identidad. La iglesia no puede estar pensando en beneficios propios, sino en lo que dice la palabra del Señor. Y cualquier persona, no importa que sea mi amigo, mi hermano, puede ser mi familia, si va en contra de los principios de la palabra del Señor, yo no puedo apoyarlo. Puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano o hermana, que si viola los principios de la palabra de Dios, yo no tengo compromiso contigo, porque mi compromiso es con Dios. Y así es que todos debemos de pensar. Entonces hay muchos gobiernos que no quieren a Cristo, no le interesa para nada. Y usted y yo tenemos que tener conciencia de esto. De esto. Amados, es un gran compromiso que tenemos como iglesia del Señor. Y de verdad, estos requisitos que nos da la palabra de Dios para los gobernantes, para aquellos que quieren gobernar, que quieren dirigir, no importa que no sean cristianos como otros que lo sean, tienen que cumplir con los mismos. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo, como nación, no podemos apoyar a aquellos que roban, a aquellos que mienten y decir, no, pero es que me dan. No. No y no. Nadie tiene derecho a robar las arcas del Estado. Nadie. No hay una ley, en la Constitución no aparece una ley que le dé ese derecho. Ahora, váyase unos años atrás y vea hoy en día cómo están muchos llamados políticos, podridos en dinero, que hay que decirle Señor y rendirle pleitesía. Personas que llegaron a ejercer un cargo político con una mano adelante y otra detrás, que no tenían nada, y hoy en día son los multimillonarios de esta nación. ¿Apoya usted un gobierno como ese? Y eso está ahí. Eso no es un secreto. Entonces la iglesia tiene que tener cuidado, mucho cuidado por quién usted va a votar. Tenga mucho cuidado. Ore a Dios. Porque no podemos nosotros hacernos copartícipe del pecado de otros, de pecado ajeno. Ay, Señor, mira este gobierno. Sí, es un ejemplo que le estoy poniendo. Sí, pero tú estás pidiendo a Dios que haga algo con el gobierno, ¿y para qué votaste por el gobierno? Date por la cabeza y pídele perdón a Dios y arrepiéntete primero. Sí, porque hay que asumir responsabilidad, hermano. Responsabilidad. Entonces, nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a servir con humildad, pero también los políticos están llamados a servir con humildad al pueblo, no con arrogancia, porque hay muchos que lamentablemente pierden lo que es la humildad. Y para usted verse con ellos, dése cuenta que los políticos son servidores del pueblo. Eso es lo que es un político, un servidor del pueblo. Usted va a algunas oficinas del Estado y creen que es un favor que usted te va a pedir.
cuando es un derecho que usted tiene. Sí, esa es la realidad. Y te tratan hasta mal muchas veces. Entonces, pero ¿y qué? Esto es una locura, esto es verdad, lo que yo estoy viendo es mentira. Entonces, amado, nosotros mismos tenemos que educar a los políticos. Nosotros mismos tenemos que dar una lección a los políticos y de enseñarles que el pueblo se debe de respetar. Que si ellos están ahí hoy en día es porque el pueblo lo eligió. Y que lo ponemos allí para que sirvan al pueblo con honestidad, con integridad, con fidelidad, acordándose de los pobres y no abusando de los pobres. No. Iglesia, despertemos a la luz de la palabra. Despertemos. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios nos va a llamar a cuenta. La esperanza nuestra no está en los hombres. Vuelvo y digo, en ningún partido político nosotros tenemos nuestra esperanza. La esperanza de la iglesia está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tengo que hablar así para que no se le frustre la vida pensando que si yo voy a votar por un candidato aquí, todo se va a arreglar. Aquí no se va a arreglar nada. Porque el mal está en el corazón de la gente. Y mientras el hombre no se acerque a Dios y se arrepiente y busque a Dios, nunca en la vida su estilo de vida va a cambiar. No va a cambiar. Y más nuestro país, que todo el mundo siente que tiene el derecho, que cuando llega a la posición es para hacerse de dinero. Es como un derecho que el pueblo le da. Te voy a dar un derecho para que roben, no para que tú sirvas. Y así es que muchos lo ven. Y no estoy diciendo que todos sean así, pero la mayoría piensa así. Piensa de esa manera. Entonces los que son justos sufren. Los que son honrados e íntegros se la ponen difícil. Eso es lo que nos ha tocado vivir. Y por eso le digo a la iglesia, iglesia, aférrate cada día más al Señor, busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque la solución del mundo, de esta nación, no está en la mano de los hombres, sino que cuando el hombre se humille y busque a Dios y reconozca el señorío de Dios, habrá un reinado, amado, que será un reinado de paz, un reinado de amor, un reinado de gozo y de alegría. Y es cuando el Rey justo se siente a reinar. Ese es Jesucristo. Deja que reine. ¿Y usted sabe por qué nosotros tenemos paz, los cristianos? A pesar de todo lo que usted vea, porque Cristo reina en nuestros corazones. ¿Entiende? No importa lo que pase, estamos confiados, estamos seguros. Sabemos a quién servimos. Amigo que me escucha, si siente que todo va al revés, que las cosas van mal, si siente intranquilidad, inseguridad por todo lo que vemos en nuestro diario vivir, la respuesta es Cristo. Cristo es que trae paz. Cristo es el seguro de vida eterna. En Cristo es que hay esperanza. Fuera de Él no hay nada. A los políticos tenemos que presentarle a Jesús. Si queremos que esta nación cambie, estamos llamados a predicarle a los políticos para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. No a profetizarle, a lisonjearlo. Sigan bien, están haciéndolo bien. No. Yo entiendo que hay líderes religiosos que tienen que asumir su responsabilidad y decirle a los políticos, no lo están haciendo bien. No lo están haciendo bien. Tienen que mejorar. Lo que está bien, pero lo que hay que mejorar, hay que mejorarlo. Esa es nuestra responsabilidad, iglesia. Así que yo espero que estas palabras que he compartido en el día de hoy, amado, sean de bendición para cada uno de los amigos que están aquí. Si todavía tú no has arreglado tu vida con Dios, yo te digo en esta hermosa hora, no pase por alto el llamado de Dios. Busca al Señor mientras pueda ser hallado y llamarlo en tanto está cercano. ¿Por quién debemos votar? El compromiso del cristiano es con Dios. Amén. Así que Dios te bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.
El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.